Vine a cosechar unos frutos del arazá rojo o guayaba fresa. Los voy a llevar a la cocina y voy a hacer un chutney bien nativo. Antes de pasar a la cocina y hacer esta nueva receta, les quería mostrar quién es el responsable de este nuevo sabor del chutney. Se trata del arazá rojo o guayaba fresa. Es un arbolito frutal nativo de clima subtropical. Desde que conocí algunos de los beneficios del arazá rojo, es que considero a este arbolito frutal nativo muy importante en la huerta. Algo que empecé a conocer últimamente es lo bien que queda en diversos preparados. Preparados dulces, salados, agridulces, y creo que hoy no va a ser la excepción con este chutney de arazá rojo. Así que sin más palabras, vamos a la cocina. Hoy el arazá rojo o guayaba fresa se va a convertir en un delicioso chutney, un chutney con sabor bien nativo. El arazá rojo o guayaba fresa, cuyo nombre científico es Psydium cattleyanum variedad Sabin, es un arbolito frutal nativo increíble, muy ornamental, medicinal, de flores muy perfumadas y que nos regala un fruto exquisito. Les pido que se queden hasta el final de este video, ya que les voy a dejar otros videos relacionados a este delicioso frutal nativo llamado arazá rojo. Tenemos varias recetas y también tenemos un video hablando sobre los beneficios para la salud de parte del arazá rojo. Ahora sí, vamos a la preparación. Bueno, y acá tenemos la estrella de este chutney, que son los frutos del arazá rojo o guayaba fresa. Lo único que hice previamente es retirarle las semillas. No necesitamos las semillas en esta preparación. Así que le retiré las semillas, le dejé la piel, porque eso inclusive le va a aportar un sabor increíble a esta preparación. Y nada más, listo. Ahora les voy a mostrar el resto de los ingredientes. Bueno, acá ya tenemos todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer este rico chutney de arazá rojo. Precisamente de arazá rojo necesitamos 250 centímetros cúbicos aproximadamente. Por acá tenemos un anís estrellado, esto le aporta un sabor increíble, no debe faltar en un chutney el anís estrellado. Después por acá tenemos media cebolla chica, por acá tenemos una cucharadita de sal, yo voy a utilizar sal rosa del Himalaya, pero puede ser cualquier otro tipo de sal. Por acá tenemos una cucharadita de cúrcuma, por acá tenemos media copita de vinagre y por acá tenemos azúcar mascabo. Yo voy a utilizar azúcar mascabo, pero puede ser cualquier otro tipo de azúcar. Necesitamos 50 gramos o el equivalente que serían 2 cucharadas. Lo primero que vamos a hacer es reservar el anís estrellado. Ese lo retiramos. El resto de los ingredientes los vamos a procesar y continuamos. Listo, ya tenemos la mezcla hecha de todo lo que llevamos a la procesadora. Miren qué linda pinta que tiene esto. Qué lindo color nos está regalando. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a llevar tanto la mezcla como el anís estrellado a la cocina y continuamos. Bueno, en la cocina lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a prender el fuego en mínimo, lo más bajito posible, y en este momento le vamos a agregar el anís estrellado. Vamos a dejar que la mezcla se caliente bien 2 o 3 minutitos, cosa que el anís estrellado regale todo su sabor. No puede faltar el anís estrellado en un chutney. Bueno, dejamos que caliente bien la mezcla, luego retiramos del fuego, dejamos enfriar y servimos. Bueno, una vez que dejé enfriar, retiré el anís estrellado y serví. Miren qué pinta que tiene. Ya está listo nuestro chutney de arazá rojo o guayaba fresa. Les cuento que mientras iba calentando la mezcla, estaba regalando un aroma que me invitaba a probarlo. Así que voy a dar vuelta a la cámara y a pasar al momento más lindo, el momento de probar la receta. Bueno, llegó el momento más lindo, el momento de probar la receta que acabo de hacer. Vamos a ver qué tal salió. Acá me serví chutney de arazá rojo o guayaba fresa. Qué bárbaro. Bueno, voy a probar y les cuento. ¡Qué delicia! ¿Cuántos matices de sabor en esta cucharita? Mm, mm. Volás con estos sabores. Increíble.
En una sola cucharita no saben la cantidad de sabores que hay. Es asombroso esto. Ahora les cuento. Otra cucharita. Voy a dejar el vasito y les cuento qué tal me pareció. Mm, mm. Fantástico, fantástico. Entre los matices de sabor que hay acá, dulces, afrutado, ácido, el sabor del anís estrellado que es especial, que no puede faltar en un chutney, no me canso de repetirlo, porque el anís estrellado le da un sabor mágico. Después, el sabor bien afrutado de la fruta, dulce, que eso lo da el azúcar y también la fruta. Bien afrutado, como es la característica de este fruto nativo, que es un sabor increíble. Ácido, eso lo da el fruto y el vinagre. El fruto tiene su acidez, muy muy linda. Espectacular. Ahora voy a seguir comiendo, después de apagar la cámara. Espectacular. El arazá rojo o guayaba fresa. Con esto confirmo lo que siempre vengo pensando cada vez que hago una receta, lo versátil que queda en distintos preparados, dulces, salados, agridulce como en el caso de esto. Queda espectacular siempre, ya hemos preparado varias recetas dulces, saladas, este agridulce, la verdad que queda espectacular, es una fruta nativa con un potencial para ser preparados. Hay amigos uruguayos que están haciendo emprendimientos allá y son todos muy diversos, porque es espectacular esta fruta. No me canso de repetirlo. El que la conoce, el que la empieza a conocer, se asombra. Y si llegaría a probar estas recetas, espero que algún día la puedan aprovechar todos esta receta, que se haga popular esta fruta. Ojalá se pueda lograr en algún momento. Bueno, espero les haya gustado el chutney de arazá rojo o guayaba fresa. El nombre científico de este frutal nativo es Psyllium cattleyanum variedad Sabin. En el canal los invito a que se queden porque en el canal tenemos un montón de videos acerca de este frutal nativo. El proceso de floración, el proceso de fructificación, la prueba del sabor del fruto, cómo es el fruto. También tenemos un video hablando de los beneficios para la salud de parte del arazá rojo o guayaba fresa. Y varias recetas. Un helado de palito de agua, que quedó espectacular. Y un helado de crema también. Tenemos también un helado combinado con otros frutos rojos. Hemos hecho un montón de preparados, de recetas. Bueno, espero les haya gustado este video. Si les gustó, pónganle me gusta, aprieten la manito. Suscríbanse al canal, eso nos ayuda a seguir difundiendo esto que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Bueno, nos vemos la próxima. Voy a seguir disfrutando de este chutney de arazá rojo. Chau, 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 chau.